Saturno es con diferencia el planeta más reconocible de nuestro sistema solar, y algunas de sus lunas también son las más famosas. Titán, Encélado y Rea se mueven como un reloj en una danza elegante alrededor de este gigante anillado. Pero en los confines más remotos de la influencia gravitatoria de Saturno, a millones de kilómetros del planeta, merodea un objeto que no pertenece allí. Es oscuro, está lleno de cicatrices y es solitario. Se mueve hacia atrás, chocando contra el flujo del resto del sistema. Es una cápsula del tiempo de una era en la que los planetas gigantes migraron y el sistema solar se desgarró. Este es un mundo de desprendimientos, de dióxido de carbono congelado y de un anillo de polvo oculto tan masivo que empequeñece al propio Saturno. Es una luna que no debería estar allí. Un visitante atrapado por la gravedad de Saturno y mantenido prisionero durante 4.000 millones de años. Esta es Febe. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy en nuestro viaje a los confines del sistema de Saturno para desentrañar los secretos de su luna más oscura y misteriosa. La historia de Febe comienza con una revolución silenciosa. Durante miles de años, la astronomía estuvo limitada por lo que es posible ver con el ojo humano. Primero, los astrónomos usaron la simple vista, y luego, a principios del siglo XVII, la invención del telescopio revolucionó lo que era posible ver. Pero no fue hasta el siglo XIX cuando la revolución de las placas fotográficas secas lo cambió todo. Por primera vez, los astrónomos podían dejar el obturador de una cámara abierto durante horas, permitiendo que la luz se acumulara en placas de vidrio, revelando objetos miles de veces más tenues de lo que Galileo o Cassini jamás habrían soñado con observar por sí mismos. En 1898, un equipo del observatorio del Harvard College, dirigido por William Henry Pickering, estableció un campamento en la zona alta y carente de nubes de Arequipa, Perú. Utilizando el telescopio Bruce de 24 pulgadas, comenzaron un profundo estudio fotográfico del cielo austral. El trabajo era tedioso. Las placas de vidrio se enviaban de vuelta a Cambridge, Massachusetts, donde eran analizadas minuciosamente por computadores, analistas humanos que utilizaban lupas para localizar nuevos objetos en las placas. Luego, en 1899, Pickering estaba examinando placas tomadas el agosto anterior cuando encontró una mota. Era tenue, de magnitud 15,5, aproximadamente 4.000 veces más débil que el límite del ojo desnudo. Pero lo más fascinante de este objeto era que se movía. Pickering rastreó su trayectoria a lo largo de varias noches. Las estrellas permanecían fijas. Saturno se movía, pero esta mota se movía con Saturno, aunque no como las otras lunas que ya conocíamos. El 18 de marzo de 1899, anunció el descubrimiento de Febe. Fue un momento histórico, el primer satélite natural de la historia descubierto no por observación directa, sino por una imagen en una placa fotográfica. A medida que los astrónomos rastreaban a Febe a principios del siglo XX, la emoción del descubrimiento se convirtió en confusión. Febe no solo estaba lejos, estaba mal. El sistema solar tiene reglas. Debido a que todo se formó a partir del mismo disco de gas en rotación, los planetas y sus lunas giran y orbitan casi universalmente en la misma dirección, en sentido antihorario o prógrado. Febe rompe esta ley. Orbita Saturno en el sentido de las agujas del reloj, en dirección opuesta a la rotación del planeta y de las otras lunas. Esto se conoce como una órbita retrógrada. Ahora, cuando encontramos una luna orbitando hacia atrás, sabemos una cosa con absoluta certeza: no se formó allí. Si Febe se hubiera formado a partir del polvo que rodeaba al joven Saturno, la resistencia de la nube de gas la habría forzado a una órbita prógrada. Una órbita retrógrada es una prueba irrefutable que apunta a una historia muy violenta. Significa que Febe es una inmigrante, un objeto capturado que se formó en otro lugar y fue atrapado por la gravedad de Saturno. Y la distancia de esta luna es asombrosa.
Febe orbita a una distancia media de casi 13 millones de kilómetros de Saturno. Eso es casi 4 veces más lejos que Jápeto y casi una cuarta parte de la distancia del Sol a Mercurio. Febe tarda 550 días, unos 18 meses, en completar una sola vuelta solitaria alrededor del planeta de los Anillos. Está tan lejos que desde la superficie de Febe no podrías ver los anillos de Saturno a simple vista. Todo lo que verías es el resplandor de un planeta diminuto pero brillante en el cielo nocturno. Debido a que está tan lejos de su planeta anfitrión, Febe permaneció sin investigar durante casi un siglo. Incluso la Voyager 2, que sobrevoló el sistema en 1981, solo la vio como una mancha oscura y dentada desde 2,2 millones de kilómetros de distancia. Sabíamos que estaba allí, sabíamos que era extraña, pero no sabíamos cómo era. Eso cambió con Cassini. Cuando los planificadores de la misión estaban diseñando la trayectoria de la nave espacial Cassini, se dieron cuenta de que tenían un problema único. Para entrar en órbita alrededor de Saturno, la Cassini tenía que frenar. Esto significaba acercarse al planeta de fuera hacia adentro. Se dieron cuenta de que en este tramo de llegada, antes del encendido crítico del motor que atraparía a la sonda en la gravedad de Saturno, podían pasar junto a Febe. Era una oportunidad única de ver de cerca esta esquiva luna. El encuentro tenía que ocurrir el 11 de junio de 2004, 19 días antes de la inserción orbital. Porque una vez que la Cassini encendiera sus motores y se estableciera en el sistema interior, eso sería todo. Nunca tendría combustible para volver a Febe ni para igualar su velocidad de retroceso. Durante unas pocas horas frenéticas, la luna oscura llenó las cámaras, transformándose de un simple punto a un mundo complejo. La velocidad relativa del sobrevuelo fue de unos asombrosos 5,8 km por segundo. Y entonces, tal como vino, Febe se fue, alejándose en la oscuridad. Las imágenes que envió la Cassini revelaron un mundo que no se parecía en nada a sus hermanos. Febe es aproximadamente esférica, de unos 213 kilómetros de diámetro, pero parece absolutamente maltrecha. Es oscura, con un albedo de solo el 10%, lo que la hace tan negra como el asfalto. Las cámaras de la Cassini mapearon la superficie en detalle, revelando la saturación de cráteres y las variaciones de brillo. Los espectrómetros analizaron la composición de la superficie, detectando hielo de agua, dióxido de carbono, minerales ferrosos y firmas consistentes con materiales carbonáceos primitivos encontrados en meteoritos que se esperan en cuerpos del sistema solar exterior. Dominando la superficie se encuentra el cráter Jason, una enorme cuenca de impacto de 101 kilómetros de ancho, casi la mitad del diámetro de la propia Luna. El hecho de que Febe sobreviviera a tal impacto no solo es asombroso, sino que nos dice que es un cuerpo sólido y no un montón de escombros sueltos como algunos asteroides que hemos estado visitando. Pero las características más llamativas fueron los desprendimientos. La gravedad en Febe es débil, pero lo suficientemente fuerte como para que, cuando los meteoritos impactan, desestabilicen las paredes de los cráteres. La Cassini vio vetas blancas brillantes donde el material oscuro de la superficie se había desprendido. Febe no es una roca, es una bola de hielo sucia. Es un cuerpo rico en hielo recubierto por una fina capa de polvo oscuro, quizás de solo unos cientos de metros de espesor. La verdadera naturaleza de Febe estaba oculta en su densidad. Al medir cuánto atraía la Luna a la Cassini durante el sobrevuelo, los científicos calcularon que su densidad era de aproximadamente 1,63 gramos por centímetro cúbico. Esta es la clave. Las lunas regulares de Saturno son en su mayoría hielo puro y poroso, de aproximadamente 1 gramo por centímetro cúbico. Febe es mucho más densa, lo que implica que tiene entre un 53% y un 67% de roca. Esta densidad es similar a la de Plutón y Tritón. Sugiere que Febe es un embrión planetario, un mundo que comenzó a diferenciarse separándose en un núcleo rocoso y un manto de hielo, pero que se detuvo en algún momento de su desarrollo. La huella química lo confirmó. Los espectrómetros de la Cassini detectaron dióxido de carbono atrapado en las rocas de la superficie.
En las lunas interiores, el CO2 volátil se habría evaporado hace eones. Su presencia aquí confirma que Febe se formó en la congelación profunda del sistema solar exterior, mucho más allá de la órbita de Neptuno, una superviviente del cinturón de Kuiper que encontró su camino hacia Saturno y quedó atrapada en su atracción gravitatoria. Y la historia de Febe no termina con su captura. Durante miles de millones de años, esta luna oscura ha estado sometida a una lluvia incesante de micrometeoritos. Cada pequeño impacto lanza un poco de ese material oscuro de la superficie al espacio. Debido a que la gravedad de Febe es tan débil, este polvo escapa fácilmente, entrando en una órbita retrógrada alrededor de Saturno. A lo largo de miles de millones de años, este polvo se ha acumulado en una estructura que permaneció oculta para la humanidad hasta 2009. Utilizando el telescopio espacial Spitzer, los astrónomos descubrieron el anillo de Febe. Y es enorme. Este anillo es invisible a simple vista, pero en el infrarrojo resplandece. Se extiende desde los 6 millones hasta los 16 millones de kilómetros del planeta. Podrías meter aproximadamente 1.000 millones de tierras dentro de su volumen. Y si pudieras verlo desde la Tierra, tendría el ancho de 2 lunas llenas en nuestro cielo. Es el anillo más grande del sistema solar, y Febe orbita justo en su corazón, pero las partículas de polvo que contiene están extraordinariamente dispersas, lo que las hace virtualmente invisibles a la luz solar reflejada. El Spitzer solo pudo detectarlo al percibir el tenue brillo térmico emitido por los propios y dispersos granos de polvo. Crucialmente, este anillo gigantesco está inclinado 27 grados con respecto al plano principal de anillos planos de Saturno, coincidiendo perfectamente con la inclinación de la propia órbita de Febe. También comparte el movimiento retrógrado de Febe. La composición del anillo, inferida de su firma infrarroja, es consistente con el material primitivo oscuro que forma la superficie de Febe. La fuente fue confirmada. Los impactos de micrometeoritos en Febe están, de hecho, generando este vasto y difuso halo de polvo. Este descubrimiento resolvió uno de los misterios más antiguos de la astronomía. En 1671, Giovanni Cassini descubrió la luna Jápeto y notó que tenía una apariencia de yin-yang. Un hemisferio tan blanco como la nieve, el otro negro como el carbón. Pues bien, ahora sabemos por qué. Febe orbita de forma retrógrada o en el sentido de las agujas del reloj, mientras Jápeto de forma prógrada o en sentido antihorario. A medida que el polvo oscuro del anillo de Febe gira en espiral hacia el planeta, choca de frente contra la cara delantera de Jápeto. Febe está, en efecto, pintando con aerosol a su vecina desde millones de kilómetros de distancia, como un Bansky interestelar, creando el marcado contraste que desconcertó a los astrónomos durante 300 años. Pero, ¿cómo terminó en Saturno, mucho más cerca del Sol, esta luna oscura y polvorienta, nacida mucho más allá de Neptuno? La teoría principal, conocida como el modelo de Niza, sugiere que hace 4.000 millones de años los planetas gigantes migraron violentamente, perturbando el cinturón de Kuiper primordial. En ese caos gravitatorio, innumerables cuerpos helados fueron arrojados al Sol o expulsados al espacio interestelar. Pero unos pocos afortunados, como Tritón y Febe, fueron capturados y se convirtieron en lunas. Febe, por tanto, es más que una simple luna. Es una reliquia. Es una pieza superviviente de los bloques de construcción que formaron el sistema solar exterior, preservada en la congelación profunda de la gravedad de Saturno. Nos habla de una época en la que los planetas se movían, lanzando rocas por todo el sistema solar para ser capturadas por los enormes gigantes gaseosos que dominaban. Y aunque hemos aprendido mucho, quedan preguntas. ¿Qué hay debajo de la capa superficial oscura? ¿Tiene una estructura interna diferenciada? ¿Tiene una estructura interna diferenciada? ¿Podemos señalar definitivamente su región de origen dentro del cinturón de Kuiper o del disco disperso? Febe sigue siendo un objeto de intenso interés, un mensajero primordial que guarda pistas sobre los materiales, procesos y dinámicas que gobernaron el sistema solar temprano.
Es un recordatorio de que los sistemas planetarios no son estáticos, sino lugares dinámicos donde los objetos pueden vagar, ser capturados y dejar su huella lejos de donde se originaron. Febe, la intrusa oscura, continúa orbitando Saturno, como un centinela solitario que ha dejado una huella permanente en el sistema de Saturno. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.